¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen domingo para todos. Espero que la semana bursátil los haya tratado bien. Tuvimos novedades justamente el viernes a última hora, a las cuales me voy a referir un poco más adelante, pero sin más demoras, arranquemos un nuevo análisis semanal. Hoy es 8 de junio del 2025, así que veamos cómo estuvo la semana y qué nos puede deparar en los próximos días. En primer lugar, como siempre, voy a aprovechar para revisar un poco lo que fueron los mercados a nivel mundial. Arranco con el índice de China, el cual vemos que está batallando ahí entre las dos líneas de bajistas de mediano y largo plazo. No me parecen malos precios de compra, por lo menos debajo de esta línea, ya por encima de los 57 dólares con 50 podría llegar a dudar la compra, pero bueno, hasta lo que fueron los máximos de 2021, que fueron en 89 dólares, tenemos un buen margen. Lo que es el mercado europeo, son empresas bastante sólidas, de hecho en lo que va del año han crecido más que el Standard Poor's en Estados Unidos, pero ya se encuentran en máximos históricos con todo el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. No sé si estos sean precios interesantes para entrar. Habría sido interesante entrar por debajo de estas líneas de tendencia o por debajo de las medias móviles. Yendo un poco hacia lo que es el mercado argentino, acá tal vez me demore un poco, porque si nos acercamos, recuerden que estas son velas semanales, vemos que luego de la salida del cepo se armó una especie de canal bajista, el cual se rompió, pero volvió a testearlo y lo que fue la semana pasada cerró por debajo de esta línea de tendencia bajista de mediano plazo que habíamos trazado. Por el momento podemos decir que hubo un falso quiebre, no sabemos si a partir de este precio rebotará al alza o seguirá bajando intentando testear lo que es la media de 52 semanas o incluso la línea alcista de largo plazo que habíamos trazado. Sigo pensando que, sobre todo por unas cuestiones más fundamentales que técnicas, es un buen precio para entrar en acciones argentinas. Todavía tenemos un 34,36% al alza hasta llegar a los máximos de principio de año. Estamos hablando en dólares. Pero bueno, lo cierto es que volvió a romper y volvió a ingresar en la figura bajista que habíamos trazado. Así que si quieren ser un poco más cautelosos y esperar alguna señal de rebote, tampoco sería mala opción. Lo que es la bolsa norteamericana en Estados Unidos sigue estando alcista, vemos que ya rompió al alza todo lo que son las medias y las líneas que habíamos trazado. Todavía le falta para llegar al máximo histórico de principio de año, pero no le falta demasiado. ¿Qué le faltará? Sí, apenas un 2%, ya prácticamente estamos en máximos nuevamente en el Standard Poor's, lo cual no aplica para la empresa Berkshire Hathaway, que es la que venimos recomendando en este canal y que personalmente sigo considerando mejor en este momento que el Standard Poor's. También se encuentra relativamente cerca de máximo. ¿Cuánto puede ser la diferencia? Bueno, un 9,8, casi un 10% de subida tiene si vuelve hasta máximos, pero por la composición de este índice, que tiene más del 50% en bonos del Tesoro de Estados Unidos, yo considero que es una mejor opción, sobre todo si todavía hay ciertas dudas por la cuestión geopolítica de que podamos entrar en una recesión o un mercado bajista en lo que resta del año. Luego pasando hacia el lado de Brasil, vemos que hubo una leve recuperación esta semana, pero no es significativa. Yo sigo sosteniendo que pensando en el mediano y largo plazo, Brasil es una buena oportunidad de compra por la calidad de sus empresas. Me gusta comprar sobre todo en esta zona de precios. Si pudiera colocarse por debajo de la media, sería incluso mejor oportunidad de compra. Pero bueno, estos precios no lo veo mal, siempre y cuando no llegue a esta línea bajista de largo plazo que hemos trazado. Ya por encima de los 32 dólares, ya no me parecería interesante comprar acciones brasileñas. Y por último, lo que son los ETF de letras del tesoro, de bonos del tesoro de Estados Unidos. El del bono a 10 años no está en un mal precio, se encuentra por debajo de la media móvil. Y el bono a 20 años, bueno, las figuras son bastante parecidas. Esta podría ser una buena estrategia para aquellos que apuestan a una baja de tasas. Les recuerdo que se pueden comprar en el mercado argentino, pero únicamente con dólares cable,
que bueno, ahí dependerá si ustedes han cobrado de cupones o de amortizaciones de renta fija en el exterior, porque si tienen que adquirir dólar cable con los dólares que ustedes tienen depositados en la comitente, les cobro una comisión que creo que es el 3 o 4% y ya no es tan tentadora la oportunidad como lo sería si tuvieran los dólares cable en efectivo. Probablemente desarrolle esta estrategia un poco más adelante, total, no veo en el corto plazo, es decir, los próximos 6 meses, que haya una baja de tasa, así que hay tiempo para ir armando la estrategia. Y en principio, eso sería todo por la parte de los mercados internacionales. Volvamos a lo que es el mercado argentino. Bien, como ya saben, yo les voy a mostrar capturas de todas las tablas que nosotros tenemos disponibles en nuestra carpeta de Drive. Ustedes, si quieren tener acceso a la misma, no tienen más que escribirme al privado y se los autorizo. Y empezamos con lo que son los bonos en dólares. Vemos que em, los más interesantes son el Bopreal Serie D, que dentro de todo vence en 2027, es decir, dentro de 2 años, un poco más de 2 años. Y está pagando aproximadamente un 6,65 anual. Y si no, ya yo me estiraría a lo que es el GD35, si bien acá tenemos marcado el AL, que es el bono con la ley argentina, por el ratio de apenas un 1% por encima del bono global, yo preferiría inclinarme por aquel. Es una buena tasa y se congelaría esta ganancia anual en dólares hasta el año 2035, independientemente de que acá lo que estamos buscando es una compresión y una baja del riesgo país, porque tenía un potencial de suba, si mal no recuerdo, de entre un 20 y un 30% en dólares, si podíamos lograr un riesgo país de 300 o 400 puntos. En lo que es la renta a ser, es decir, atada por inflación, no hay, hay rendimientos interesantes en lo que resta del año. El TZXO5 vence en octubre, la O es de octubre, es decir, quedarán unos 3-4 meses y rinde aproximadamente un 9,57 anual por encima de la inflación. Si no, ya pasando al año 2026 hay alternativas, tenemos 3, casi que 4 les diría, por encima del 10% de ganancia real. Y si no, ya tendríamos que pasarnos a lo que son los vencimientos 2027 y 2028. No se encuentran mal los precios para invertir un poco en lo que es los vencimientos en el año 2026, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que esto es ganancia real por encima de la inflación. ¿Qué quiere decir? Tomemos por ejemplo este que vence justo dentro de un año, el TZX26. Paga 9,89% por encima de la inflación. Es decir, que si la inflación es 10, te va a pagar 19,89. Si la inflación es 50, te va a pagar 59,89. Esto es ganancia real. Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta, es una manera de diversificar y no colocar todas las balas en la misma inversión que sería tradicionalmente la inversión en dólares. Lo que es tasa fija, es decir, las LECAPs, el promedio de mercado viene siendo entre casi 28 y casi 29, dependiendo de las comisiones. Acá, como les digo siempre, las comisiones del broker juegan mucho. Si tienen comisión del 0,5, yo les diría que directamente, si quieren invertir en LECAPs o BONCAPs, vayan a algún fondo de inversión que no les cobra comisión. Y solamente en los casos de que ustedes tengan las comisiones bonificadas del 0,3 o 0,1, recién ahí les recomiendo que inviertan en las LECAPs puntuales, porque si no, como observan, la diferencia en los rendimientos es significativa. Bien, y pasamos ahora al tema interesante de la semana. Bueno, estas son las obligaciones negociables en dólares. Como vemos, el retorno total en promedio, sacando las empresas que han anunciado default, nos da más o menos un 11,78 anual de rendimiento por ciento, lo cual implica muy buenas oportunidades para aquellos que quieran empezar a invertir en renta fija o incrementar su posición. ¿Por qué les decía que este es el tema de la semana? Porque el viernes, casi que a última hora, salió el aviso de canje de la obligación negociable de celulosa que había defaulteado hace 2 meses, perdón. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y esto está íntimamente relacionado con la estrategia que les comenté hace 2 semanas de adquirir las obligaciones de GEMSA, que se encontraban ya anunciado y confirmado el default, especulando en un posible canje.
¿Cuál era la estrategia? Que también les voy a dejar el link a ese video en la descripción para que lo vean nuevamente. La estrategia era, luego de anunciado el default y que se derrumbara el precio de las ONs, cuando saliera el aviso de canje, iba a haber una ganancia de capital de las mismas por el interés del mercado, y con el canje hacia las nuevas, con las mejores condiciones de pago, esta iba a significar una gran ganancia de capital para los inversores que apostaron cuando se encontraban a un precio bajo. Y eso fue exactamente lo que pasó con la obligación de celulosa. Esta la habíamos comprado nosotros en la cartera de renta fija hace 2 meses, y como ven, estos son los precios de cierre del día viernes. Aumentó un 77% de valor el viernes, y el rendimiento desde la compra, que venía siendo negativo creo que en un 30%, 40%, terminó quedando casi 20% de positivo. Y eso que simplemente se revalorizó la obligación negociable original. Todavía no aceptamos el canje, que obviamente lo vamos a hacer porque fue un canje sin quita de capital, pero especulamos a que la ganancia sea aún mayor cuando salga la nueva obligación negociable. Este fue el video del 25 de mayo justamente, en el cual les compartí esta estrategia. Les dejo el link abajo para que lo vean nuevamente, pero les quería volver a recalcar lo que dije en ese momento. Esta es una estrategia para perfiles agresivos, no es para gente de perfil conservador, no es para que pongan todo su capital, sino simplemente un pequeño porcentaje, un 5, 10, a lo mejor 15%, y siempre tengan un límite. Ustedes piensen que estamos comprando deuda a precio bajo, especulando con un aumento, pero que no va a volver al 100% de paridad, por lo menos en el plazo corto. Entonces yo les recomendaría que si pueden, compren las ON debajo de $30, como mucho 35, $40, más de $40 por las obligaciones no paguen. Si bien nosotros estamos especulando a que luego del canje van a volver a valores de 60 o 70% de paridad, siempre está bueno tener cierto margen de garantía por las dudas de que el canje no sea bueno o de que eventualmente haya quita. En celulosa ya confirmaron que no hay quita de capital, resta saber si se van a obtener las mayorías para aprobarlo, pero en el caso de GEMSA todavía no lo sabemos. Por lo tanto, les recomiendo a los que quieran inclinarse por esta estrategia que traten de conseguir las obligaciones lo más baratas posible, si se puede debajo de $30, no más de $40, y siempre con una pequeña parte de su capital, no más del 10 o 15% del capital que ustedes tienen destinado a invertir, porque recuerden que esto es para perfiles arriesgados. Y bueno, sin más, este sería el análisis de esta semana. Ya ahí tienen nuestros medios de contacto. Cualquier duda o consulta me pueden escribir. Recuerden que nosotros trabajamos con Bull Market Brokers e Invertir Online, así que si quieren abrirse cuenta o ya tienen cuenta y si quieren tener un asesor particular, no tienen más que contactarse con nosotros en todo lo que podamos ayudar. Y bueno, será hasta la próxima semana.